Resolvamos un problema relativamente simple de envolventes complejas, pero pese a lo simple, sin embargo, bien ilustrativo. Dice así: la señal de pasabanda SDT es el resultado de modular la señal de mensaje M en banda lateral superior. Si la portadora es raíz de 2 coseno de 2pi FST, determine la envolvente compleja de la señal SDT que sale al aire. Bien interesante porque la temática de envolventes complejas en realidad aparece en el contexto de comunicaciones digitales, y aquí se plantea un problema que tiene que ver con una modulación analógica, y me parece que eso es justamente el aspecto que lo hace bien ilustrativo. Dado que se habla de modulación en banda lateral superior, lo mejor que podemos hacer es comenzar por simplemente diagramar el modulador de banda lateral superior. Y si volvemos atrás, el modulador tiene una señal modulante, MDT, típicamente una señal de audio. Esta señal ingresa a un mezclador y el mezclador básicamente la multiplica con un coseno, y este coseno es de una portadora que está indicado en el enunciado, 2pi FCT multiplicado por raíz de 2. El modulador de banda lateral doble tiene además un desfasador de 90 grados que produce un seno, y entonces tenemos un riel en cuadratura que multiplica a otra señal por seno, y esa otra señal es la transformada de Hilbert del mensaje, es decir, la señal de mensaje, la señal modulante M, pasa por un transformador de Hilbert y es alimentada al modulador en cuadratura. Y en ambos casos las respectivas salidas son alimentadas a un sumador, y en el caso de banda lateral superior el riel en cuadratura ingresa con signo negativo, y entonces acá lo que obtenemos es la señal SDT modulada en banda lateral superior. Este modulador es el punto de partida para responder la pregunta. Entonces volvamos a la pregunta. Dice que SDT es el resultado de modular M en banda lateral superior. Es lo que acabamos de dibujar. Y piden determinar la envolvente compleja de la señal de pasabanda. Piden determinar la envolvente compleja de esta señal de acá. Ahora, y recordemos brevemente que esto es M tongo de T, la transformada de Hilbert de M de T. Ahora, vayamos brevemente a un diagrama que conocemos bien. Tengo que ir a esa página. Aquí. Vayamos brevemente a este diagrama de acá. El conversor de radiofrecuencia de subida. Y si es que se fijan, tiene exactamente la misma estructura que acabamos de dibujar del modulador de banda lateral superior. Entra el mensaje, se multiplica por coseno, y acá, en vez de la señal en cuadratura, se alimenta desde arriba la transformada de Hilbert del mensaje, que luego, con signo menos,
sale a la señal SDT. Es decir, esta estructura de acá, el conversor de radiofrecuencia de subida, no es otra cosa que un modulador de banda lateral doble cuando la señal en cuadratura que se alimenta es la transformada de Hilbert de la señal en fase. Entonces volvamos al problema y anotemos eso brevemente. Entonces vemos que el modulador BLS no es otra cosa que un conversor radiofrecuencia de subida alimentado por MDT y su transformada de Hilbert M-tongo dt en fase y cuadratura respectivamente. Es decir, y aquí usando el mismo código de colores que acabamos de ver, esta caja no es otra cosa que un conversor de radiofrecuencia de subida. Entonces queda clarísimo a partir de observar la señal acá y la señal de acá que la envolvente compleja, por lo tanto, la envolvente compleja de SDT es S tilde dt es igual a MDT, que es la componente en fase de la envolvente compleja, más J veces M-tongo dt, que es la transformada de Hilbert de M, como componente en cuadratura de SDT. Por ejemplo, si es que MDT es un tono puro, A sub M coseno de 2pi fm dt. Sabemos que para ese caso la transformada de Hilbert es igual a sub m seno de 2pi fm dt. Y por lo tanto, S tilde dt es igual a sub m coseno de 2pi fm t más j a sub m seno de 2pi fm t, y desde luego esto también se puede expresar en la forma compleja polar como a sub m e a la j2pi fm t. Ahora, es bastante directo observar el espectro de esto. Y el espectro de esto, si alcanzamos acá en la misma hoja a hacer un pequeño gráfico en frecuencia, tenemos esta señal en frecuencia FM. Esto de acá es esto de acá. Esto es S tilde de F. Y pasa a través de una conversión de radiofrecuencia de subida a una señal S de T, que es con respecto a FC y con respecto a menos FC, es una señal
que está ubicada ahí, en una frecuencia Fc más Fm, que es desde luego el caso porque básicamente, si lo observan acá, tenemos un coseno de frecuencia Fm que se corre en Fc Hz hacia la pasabanda y después la banda lateral inferior se cancela. Entonces en este punto tenemos una horquilla debido a la cancelación, solamente una horquilla en frecuencia Fc más Fm. Eso como un pequeño y breve ejemplo ilustrativo de conversión RF, de trabajo con envolventes complejas.